en la frontera entre Jordania y Israel. Yes. تأمين paper تأمين paper. Wait. Joder. Esta es la frontera de Jordania con Israel. Frontera que, como os podréis imaginar, está extremadamente caliente debido al conflicto bélico actual de Israel con Irán y sus milicias armadas. Los ataques israelíes se han intensificado considerablemente en los últimos 10 días. Tras meses recorriendo Oriente Medio desde que entramos por Irán, Irak y demás países de la región, llegamos exactamente al Mar Muerto, lugar que todos habréis escuchado nombrar y que hace de frontera entre Palestina, Israel, Jordania y también Siria más al norte. Ya estamos muy cerca de la frontera con Israel. Aquello que veis allí al otro lado, justo enfrente, aquello es Israel. Lo sabemos, estamos a cuestión de... serán 3-4 kilómetros, no mucho más. Y nada, lo que tenemos justo enfrente es el Mar Muerto, aunque bueno, en realidad estaría el Mar Muerto un poquitín más hacia allí. Y esta zona es como, digamos, como una zona, un solar, en el cual dejan pasar una cantidad de agua de lo que es el Mar Muerto. Ya veis que llenan como piscinas gigantes, son, o sea, cubren muy poquito. Y lo que se hace aquí es básicamente desalinizarla de algún modo, o sea, meten aquí todo el salitre y le quitan lo que es la sal, y de aquí sacan un tipo de potasio que tiene como, es muy rico en minerales y en sales, y luego eso lo utilizan, bueno, lo mandan lo que es hacia abajo, hacia el Mar Rojo, y desde allí pues ya se embarca hacia los proveedores, bueno, hacia los clientes, perdón. Y básicamente se utiliza como abono para las tierras y demás. La verdad que yo flipé, o sea, cuando vi esto así dije, pero ¿qué es todo esto? Y básicamente la mitad sería de Jordania, que es donde nosotros estamos, y la otra mitad sería de Israel. Así que bueno, vamos a ir a visitar lo que es el verdadero Mar Muerto, aunque ya veis que en sí es un laguito de nada, o sea, vamos, que de ancho tendrá 2,5 kilómetros, muy poquito. Así que es un lago grande, que en Suiza los tienen más grandes incluso. ¡Hombre, tú! ¡Salvaje! ¿Estás aquí? Muy buenas. Muy buenas, mujer. Como para encontrarla, se había bajado aquí, vamos, hasta abajo. Bueno, ya veis la furgo, allí arriba está. Un día más. Me da pena irme de aquí, de verdad. El sitio es bestial, es muy bonito. Además, justo ayer llegamos al atardecer y tuvimos un atardecer del copón. Pero bueno, es lo que hay. Si no, este viaje duraría años. Ponemos rumbo hacia la frontera de Israel, que se encuentra a unos 40 kilómetros al norte de nuestra ubicación, mientras recorremos la orilla del Mar Muerto, aunque no sin antes hacer ciertas paradas totalmente obligatorias. Tenemos como 20 kilómetros más o menos hasta el Mar Muerto, hasta el sitio en el cual quiero ir, que hay también como una zona montañosa con cañones. Y la cosa es que todo esto, toda esta parte de la carretera está totalmente llena de tiendas con animales, pero que muy cutre todo. Y luego, al otro lado de lo que es, o sea, la parte de Israel, todo esto son complejos hoteleros. O sea, es muy harto ver la diferencia que hay entre Israel y entre Jordania, que que les separa aquí nada. Es como cuando estuve en Kuwait y en Irak, que cuestión de nada, de 1 kilómetro, pasabas de ver una pobreza bestial a ver, unos complejos hoteleros, unas casas que se te iba la olla. La situación económica de Jordania se encuentra en un momento bastante delicado. Gracias a políticas liberales vivieron años de crecimiento, pero en el 2008 todo cambió. Ahora mismo el turismo es su principal vía de ingresos y a causa de la inestabilidad regional, el país vive un agravamiento de la pobreza muy importante. A esto se suman que menos del 3% de sus tierras son cultivables, que el suministro de agua es limitado y la total dependencia a importar petróleo, haciendo que la deuda pública no deje de aumentar. Estamos ya bajando a lo que es el Mar Muerto y no sé, es muy bonito por ahora, es lo que os puedo decir, y tengo muchas ganas de bañarme y ver lo que se siente cuando flotas.
Mira el chuchito feliz. ¡Mar muerto tú! Mira también cómo se nota que antes el agua llegaba hasta aquí, ¿eh? Y ahora hasta allí abajo. Por lo que he leído, más o menos cada año baja lo que es el nivel del mar, bueno, del lago, baja unos 3 pies. Así que aquí también se nota el calentamiento global, y no solo eso, sino también que el agua al final lo cogen de, o sea, esto viene de ríos, entonces se la quedan en otros sitios pues para alimentar, pues no sé, pues para sus tierras y tal, y al final pues no llega aquí. Fijaos también las formaciones que se crean, o sea, parece como un caramelo duro o azúcar ahí súper condensada, pero es todo sal. Fijaos como ahí se puede ver un poquitín mejor la anchura que tiene para que comparéis con mi dedo, o sea, es también como siempre aquí la basura a la orden del día. Fijaos que también todo el suelo ya veis que es como una capa gigante todo de sal, pero es que después ves la piedra, o sea, ya veis lo grande que son. Vale, y tú haces así y es también como si tuviese sal, tío. Es como si todo tuviese sal. Y no exagero cuando son, o sea, que mirad mi dedo, o sea, que es un dedo. Lo que hay aquí encima de troncolo de... ¡Fua! El Mar Muerto es un lago que no evacúa sus aguas. En resumidas cuentas, el modo de evacuación es la evaporación del agua. Muchos lagos de este tipo se encuentran en una depresión, y es que el Mar Muerto se encuentra a 435 metros bajo el nivel del mar. También llama la atención la cantidad de sales minerales que se acumulan en sus orillas, y esto se debe al mismo motivo. Los minerales llegan hasta aquí por diferentes vías fluviales, y después, al no tener una vía de escape, se quedan aquí para siempre. El tacto además parece que va a ser como muy pulidito, pero luego lo tocas y es súper áspero, o sea, de verdad, no es para nada lo que te esperas al verlo así. Este lugar de verdad que hay que verlo para poder creerlo. Nos vamos para adentro. Es súper loco. O sea, os juro que no estoy haciendo ni un esfuerzo por pilotar. Mirad mis piernas. Buah, no me esperaba que fuera tan heavy, ¿eh? ¿Cómo está? Vale, o sea, esto es como lo normal. O sea, es como que tengo que esforzarme por meter los pies. O sea, es hasta complicado porque... Me he pasado ya un buen rato aquí haciendo el mongolín, de verdad, es muy divertido. Esa es una sensación muy rara de flotar, pero muy bestia. Y después... está malísima, de verdad, o sea, pruebas un poquito de agua y, o sea, parece que, o sea, es como comerte un bote entero de sal y además con un sabor químico, no sé, está muy malo, o sea, horrible, de verdad. Y luego también algo que tenéis que saber es que si hacéis pis, es como la piscina, pilla color. Nada, esto es pipa, pero bueno, estaría divertido, la verdad. ¿Os imagináis? Viene uno, se echa un pis y pum, todo naranja. Pero fijaos en ellos para que veáis lo difícil que es nadar. O sea, es como que flotas demasiado, es que es muy bestial. Fijaos cómo las patas se le quedan arriba, al nadar. Creo que me va a pegar otro bañito porque, o sea, es que esta experiencia es muy loca, no me lo esperaba así, la verdad. Ya estamos marchándonos y fijaos cómo tengo todo el brazo. Y esto todavía porque no se ha secado, porque luego va a estar igual, pero vamos, que estoy blanco por todas partes, la pierna también se quedará igual, todo. O sea, el pelo también espero que haya librado un poco, no he metido la cabeza por si acaso. Esto hay que venir y experimentarlo. Siguiendo con nuestro viaje hacia Israel, dimos con otro lugar del cual me hablaron maravillas, pero había algo con lo que no contábamos. Acabamos de llegar al sitio donde empezaríamos y está cerrado, o sea, aquí está el centro, pues donde se supone que empieza todo, pero está cerrado hasta mañana a las 8 de la mañana, así que mañana volveremos. En realidad, el sitio se encontraba totalmente cerrado debido al Ramadán, y no se abriría hasta que finalizase. Una pena no poder recorrer este cañón que, tal y como podéis ver, se trata de un gran parque natural que curiosamente es la reserva más baja en cuanto a altitud de todo el mundo, que desemboca en una preciosa garganta por la cual corre agua durante todo el año. ¡Venga tú! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Corran!
A ver, esto sí que... A ver, oh, qué bueno. Grandes chipis. Venga. ¡Hala! Se lo está pensando. Ah, no, ya diría yo. Estoy pillando ya un callo brutal para escoger sitios, de verdad. O sea, vais a alucinar. Es brutal. Estamos aquí al lado del mar. Además, no solo el mar, que ya veis qué pedazo de vistas, sino que tenemos aquí pues toda la zona montañosa y ahí es donde está el cañón. Chichi en busca de salchichas. Esas ya se las han comido, tío. Que ya se las han comido. Es muy bonito, estos están gozando a saco. Chipis ha desaparecido, no sabemos dónde está, como siempre está por ahí aventureando. Y esta noche tenemos la suerte de que no estamos solos después de que yo creo que la última vez fue en Bulgaria, que acampamos con más viajeros. Así que desde Bulgaria, que no habíamos coincidido con nadie, y esta vez, pues bueno, hemos coincidido con una parejita de dos que son de Alemania y tienen como 60 años más o menos y llevan como 30 años viajando, ¿sabes? Muy guay. Así que vamos, muy guay, tío, coincidir con ellos, además que son súper adorables. Bueno, gente, y antes de continuar con el vídeo, como youtuber más pobre de toda YouTube, os tengo que enseñar al patrocinador de este vídeo, que me han mandado este dron, que vamos, lo utilizaremos en el canal. Graba a 2,7K, pero lo más guay, en mi opinión, es literal, te puedes hacer esto y te llevas el dron contigo mismo. Ya veis que no ocupa nada, pero lo mejor de todo no es su tamaño, sino que es que tiene unas funciones gracias a su inteligencia artificial. Tenemos aquí 5 modos diferentes, este es customizado, así que puedes poner tú lo que quieras. Con que vayamos clicando aquí, vamos cambiando de uno a otro. Lo primero de todo, vamos aquí a encenderlo, que es muy sencillo. Le dais al botón, ponéis esto mirándoos a vosotros mismos. Ya veis que acaba de regular todo. Y ahora esto me seguirá. Y gracias a esto podemos elegir pues, que se plante como si fuera un trípode, pero que va girando a medida que nos vamos moviendo. Hay otro modo que tal es a correr, por ejemplo, en mis rutas de montaña. Así que yo puedo ir caminando y nos iría grabando todas las tomas de recurso por detrás o por delante, o bueno, por donde quieras ponerlo tú. Además, algo que tiene también muy útil es que, o sea, yo reviento todo, creo que ya lo habéis visto en este canal con antiguos drones. Pues la cosa es que esto tiene todas las hélices protegidas. Entonces imaginaros que lo estáis utilizando, se pega contra un árbol, ¡pum! Pues al pegar con esto, pues no pasa nada, no se rompen hélices, lo recoges del suelo, lo vuelves a plantar y a volar. No pesa nada, así que para rutas largas también muy sencillito de usar. También alguna vez, bueno, me ha pasado con el otro dron, que al final pues tú vas a cogerlo, pones así un poco el dedito y taca, y te cortas. Y aquí pues es imposible. Y lo mejor de todo es que manda un código de descuento para todo el canal, así que vais a tener un 30% de descuento. Además vais a tener una batería que os van a dar totalmente gratis. Que ya veis también que son muy sencillitas de, pues eso, que esto no ocupa nada. Vais a tener otra más y luego son muy sencillas de poner y quitar. Pam, taca y a volar. Le he encendido el GPS a Zarpis y me aparece que está en Giza, que está en Egipto, en el Cairo. O sea, ¿por qué? No lo sé. Pero se supone que está en el Cairo. Pero luego está aquí. Teletransporte, dualidad, no lo sé. No me lo explico. Chipis, ¿me lo explicas tú? ¿Cómo estás en el Cairo, tío? ¿Cómo estás en el Cairo? ¿Cómo me lo explicas esto? Culillo. Sí, sí. Imposible entrar, vamos a seguir con el viaje y nos vamos para Israel, señores. Estoy muy nervioso, o sea, no os voy a mentir. En la frontera creo que me va a hacer un poquito de caca,
porque al final, o sea, no deja de ser un país que está en guerra. Y no solo en guerra, sino que está en plena escalada del conflicto actualmente. Después que Hamás asaltó al Estado de Israel el pasado 7 de octubre, dejando centenares de muertos a su paso, Israel comenzó un asedio sin precedentes, dejando a su paso ya más de 40.000 muertos. Un ataque terrorista sin precedentes de Hamás había tomado a Israel por sorpresa. Más de 41.000 palestinos han muerto en Gaza en la guerra que siguió al 7 de octubre, el día que cambió al Medio Oriente. Y esto tan solo era el comienzo, dado que ahora mismo Israel se encuentra invadiendo el Líbano con idea de acabar con la milicia de Hezbollah. Y también hemos visto ataques directos entre Irán e Israel haciendo uso de misiles balísticos, cosa que ha sucedido por primera vez en toda la historia. En resumidas cuentas, puede ser peligroso con todo lo que ello conlleva. O sea, voy con contactos, todo está bastante atado, bastante controladito, pero aún así yo nunca he hecho esto, claramente. Y o sea, que incluso esta noche he estado diciendo, buah, no voy, no voy. Porque estoy un poco cagaete. Pero bueno, que yo creo que debo de ir, creo que he atado todo bastante bien. Así que allá que vamos a ver qué pasa y ya está. Está todo lleno de gente con puestecitos y la verdad que me preferiría comprar ahí, pero va a ser imposible porque básicamente no tengo efectivo. Así que vamos a ir a un pequeño supermercado. Shukran, my friend. Salam. Me he comprado un par de cositas que deben de ser muy típicas en Ramadán. Básicamente, bueno, este pan, que debe ser como muy típico de estas fechas. Y luego he visto esto, me recuerda a los míticos, los opillak de Doraemon. La cosa es, esto se llama kataif y es como muy típico de aquí, que es como dulce. Y estas cositas ya sabéis que me pierden. Cosas locales me flipan. Y como no puedo esperar, os voy a hacer aquí la cata en directo. Es muy blandito, parece como una medusilla visto por aquí. O sea, es como muy blandito y bueno, o sea, que ya se ve que es muy flippy. A ver. ¿Cómo huela? Es muy raro. Está bueno, aunque yo le añadiría un poquito de, no sé, mermelada o así, que ya increíble. Es súper raro. Nos vamos, volvemos a emprender el viaje. You share between you, okay? Bye. Ha sido salir y seguido, bueno, ya habéis visto a los críos, que yo al principio, o sea, ha estado aquí como un minuto y yo pensaba que quería money, bueno, decía money y yo dinero no voy a dar porque es que no tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea de que lo van a usar, no tengo ni idea, nada, no me suele gustar dar así, por así. Pero que al final me ha visto con comida y me ha dicho comida. Tal y como os comentaba antes, la situación económica del país se encuentra en un punto álgido. La gente de a pie cada vez está perdiendo más y más poder adquisitivo y estas son algunas de las cosas que se pueden llegar a ver debido al empobrecimiento que está sufriendo el pueblo jordano. El camión ese iba ahí sin miedo al éxito, o sea, al principio iba por dirección contraria. Se la pela. Shukran. Thank you so much. You are from Jordan? Yes. Okay. I'm from Spain. Okay, thank you. Yes, perfect. Shukran. Para esto hay que tener estilo. Tac. Bueno, vamos a seguir, que hemos echado gasolina porque he visto el precio en Israel en internet. El diésel está a 1,84 el litro. Aquí hemos pagado a un poquitín menos de €1 si no me equivoco. Así que he llenado hasta arriba. Y he vaciado todo el otro tanque, lo he vaciado entero.
Bueno, al fin llegamos ya al pueblo donde está la frontera. Es todo súper verde. O sea, estoy muy sorprendido con toda esta zona de Jordania del norte. Es completamente diferente. Toda la parte sur ya visteis todo. O sea, bueno, Wadi Ram y después Petra y demás, que también todo desértico. Y aquí es totalmente verde. O sea, es una diferencia bestial que yo no me la esperaba para nada. Se nota muchísima diferencia entre Arabia Saudí y Jordania. Bueno, y en general, Irán, Irak, comparado con Arabia Saudí o Kuwait, o sea, son otro mundo. Esto también es mucho más pobre que Arabia Saudí o Kuwait, con diferencia. Ya veis ahí, por ejemplo, un señor con el coche todo lleno de tomates, todo lleno de huevos. Este lleva yo que sé cuántos tomates ahí arriba. Mirad, ahí, acelritas. Rico. Pa, gatito. Pero sin lugar a dudas, al país que más me recuerda a esta parte de Jordania al menos es a toda la parte de Irak. O sea, es a lo que más me recuerda. Irak mucho más sucio, todavía más pobre, pero me recuerda mucho al rollo de Irak. Es muy diferente a lo que tenemos nosotros, o sea, es súper impactante, ¿eh? Y eso que ya lo he visto en Irak, pero es impactante. Además no lo he grabado para evitaros porque ya os conozco, sé que no os iba a molar, pero básicamente tenían pues en la mitad, en lo que es esta parte de la carretera, ahí había lo que son las tripas y lo que sobra de una oveja y las tenían colgadas en la carnicería y una de ellas con la cabeza como medio, no sé, muy heavy. O sea, claro, verlo así, en plan, y que dejen, o sea, solo era como el pelaje de la oveja y parte de la cara, pero la piel. Salam. Yes. I have a dog also, so I give you the passport of the dog also. You can. Ya. Estoy tan nervioso, gente. Estoy tan nervioso, de verdad. Estoy tan nervioso. Vale. Ya estamos saliendo de Jordania. Acabamos de entrar ya en lo que es la zona intermedia entre Jordania y Israel, así que ya solo falta la frontera más fastidiada, en la cual yo creo que me van a echar para atrás. Así que bueno, por ahora voy muy tranquilo dentro de lo que cabe, así que bueno, vamos bien. Yo creo que mientras que yo esté tranquilo ya está. Todo irá bien. Eso sí, es la primera frontera en mucho tiempo que no cruzamos, que está todo lleno de rejas, o sea, es como una carreterita normal y corriente. Se nota mucho que Israel es, pues eso, que no es tan parecido a estos países árabes, o sea, que es al final más parecido a Occidente, digamos. Salam. Yes. Here. Yes. Atleti Bilbao. Bilbao, yes. Yes, I'm Basque. Wow, you know. So cool. Not many people know that Bilbao is Basque. I saw you. Yes. Hi. Tengo amigos en Israel que no veo desde que empezó todo el conflicto y iba a ir a visitarles en noviembre y he estado atrasándolo. Te lo paso. بدك منه شيء؟ Everything good? Okay. Shukran. Ma salam. Where from? Spain. Shukran. Wait. You come with me? Okay. Okay. We go back. Okay, and here is customs. Okay. Go. Okay. This you? Yes. تأمين. Paper تأمين. Paper. Where? What paper? لا paper. The paper? This is car paper. That's from the car. Come. Yes. Hey. You. Okay, perfect. Give me this. Wait. I put. Joder. Luggage. Bag. It's my house, like that. It's all my luggage. شو انت هذا؟ تعال معي فتش. It's a camper. Together. Okay. Chichi.
He does nothing, eh? He does nothing, no problem, no problem. Otherwise he's outside. عادي 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 عادي. He doesn't do anything. Open open. Yes, yes, yes. Food. You alone? Yes, yes. Come from where? Saudi Arabia or Saudi Arabia, yes. Saudi Arabia. In Aqaba. I crossed in Aqaba. you're welcome, sir. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Back again to Jordan after visit to Israel or no? Yes, after I come back. How many days in Israel? Yes. I don't know. I think 1 week, more or less. 5 days, 1 week. You can check everything. You can touch whatever you want. This for hiking or? Yes, this is for Via Ferrata. This is for hiking. All is for hiking. You see, this is below for mountain. This is for camping. Very nice. Yes, it's all for what? Yes, yes, yes. Slowly, slowly. Like this. Where passport this dog? Careful, careful, careful. Sir? تمام I اوكي. go down and I show you the passport. There you go. For cat and for dog. Yes, this is dog, this is cat. Como ya visteis, cuando entramos a Jordania, los registros de entrada y salida del país se los están tomando muy en serio con la inestabilidad de la región en la situación en la cual está. Tanto en la entrada como en la salida del país, una buena cantidad de militares y agentes se han ocupado de revisar la furgoneta de arriba abajo. Zarpiwis pasando fronteras, señores. Edu, bichillo, bichillo. ¿Qué es un bicho? Chipis. She's too funny there. Y esto es lo que pasa cuando te despistas en una frontera. La chipis liándotela en una fronterita. Rico, rico. Telita con la niña liándomela en la frontera, ¿eh? Cago en la leche. De verdad. That's me. Salam. Please give me square. Okay. I don't know. Come from where now? Saudi. Saudi Arabia. هذا بده أول شيء فيزا يا معلم. Yes, from Makkah. هذا رحال. Where's the stamp in Jordan? I don't know. Okay, Mars. Enter in Jordan, 8 in France. Yes, yes, I entered the date. Okay. 10 GD. Okay, can I pay with card? Yes, yes, but can I pay with Visa? No. ¿Tú qué? ¿Tú también a sacarte el pasaporte, eh? Aquí. Alucinas. Esto es increíble, de verdad. O sea, llevo aquí media hora, llevo 4 horas para salir de Jordania y me están haciendo pagar. O sea, esto es increíble. Si necesitáis algo para vuestras mascotas, ropa de montaña o un seguro de viaje, ya sabéis que tenéis los links con descuento en la descripción y así pues nos ayudáis a poder seguir viajando y a que tengáis nuevos capítulos cada semana. Nos vemos la semana que viene y seguimos con la ruta, familia. Esto al fin, de verdad, o sea, algo que sí que me tiene muy cansado de Oriente Medio es que las fronteras son horribles, o sea, es totalmente ineficiente, o sea, trabajando son muy ineficientes, de verdad, es horrible, o sea, te hacen dar 1000 vueltas, nos olvidamos ya de Jordania y vamos a ver lo que pasa ahora, porque estamos entrando en Israel, así que empieza el baile.